Hoy quiero que sigamos lo que venimos hablando en estas últimas semanas, y para mí estas últimas semanas han sido las mejores. Creo que nunca, nunca en mi vida he sido intencional en abrir mi corazón y hablar de lo que yo personalmente vengo masticando, de lo que yo personalmente vengo de cierta manera luchando o profundizando con Dios. Como ya saben, y lo voy a hacer rápidamente, pero hacer como un recap de lo que venimos hablando creo con todo mi corazón que con Dios siempre hay más. Que con Dios siempre podemos ir por más, podemos profundizar más, podemos conocer más, podemos madurar más, podemos crecer y convertirnos en todo lo que Él tiene para nosotros. Y hoy quiero que hablemos de esto que seguramente ya se le ha transmitido, el ingrediente secreto. ¿Cuántos saben cocinar acá adentro? Él sí sabe cocinar, el dueño de la pizzería del frente, tienen que pasar. Anoche estuve en una reunión donde trajeron Domino's y yo no comí. La semana pasada le dije, te fallé, te dije que iba a ir y no fui. Me dijo, no me fallaste. ¿Comiste Domino's esta semana? Le dije, no. Me dijo, ok, no me fallaste. Y entonces, ¿qué sucede? Yo me acuerdo creciendo, viendo a mi abuela Tere, que ya en paz descanse, se graduó a la eternidad, pero yo la veía cocinar y yo le preguntaba, abuela, ¿cómo cocinas esto? Y ella me mostraba y yo decía, there's no way. Yo hice exactamente lo mismo y a mí me salió terrible. Pero ella lo hacía y salía espectacular. Y me encanta ella, yo siempre me intentaba meter a la cocina, a ver lo que estaba haciendo, aprender. Y ella era vieja escuela, de que no, los nietos varones no podían estar en la cocina. Ella quería a sus nietas en la cocina. Entonces yo entraba a la cocina y ella me decía, salí que me vas a romper todo. Y yo lavándole un vaso y yo le digo, abuela, es un vaso de plástico, esto no se puede dañar. Pero ¿cuántos saben que cuando hay un plato que es especial, que tiene un ingrediente especial, si ese ingrediente no está, no es lo mismo? No es lo mismo. Ese ingrediente es lo que lo hace ser especial. Y creo con todo mi corazón que nosotros, como seguidores de Jesús, como cristianos, vivimos en un momento en la historia de la humanidad donde hemos aceptado mitad de lo que significa ser un hijo de Dios. Hemos aceptado vivir sin ese ingrediente secreto, ese ingrediente especial, que es el Espíritu Santo. Y la semana pasada hablábamos un poquito de lo que significa ser bautizado, y no sé si se acuerdan, pero hablamos de lo que significa pasar por las aguas del bautizo, pero también lo que significa ser bautizado por el Espíritu. Y hoy quiero que seamos muy prácticos en nuestro estudio de las Escrituras, en nuestra manera de desglosar la palabra de Dios y aprender y profundizar, porque hay una diferencia enorme entre lo que la cultura nos muestra, que es ser bautizado por el Espíritu, y lo que la palabra de Dios nos muestra, que es ser bautizado por el Espíritu. No sé si sabías eso. Pero cuando nos ponemos a ver todo esto, creo que lo primero que tenemos que poner sobre la mesa es la realidad de que, como decía la semana pasada, muchas veces atravesamos temporadas de nuestra vida de dificultad, y no es que la temporada sea muy difícil, sino que nos demoramos en identificar cuál es el problema. La semana pasada les decía, muchas veces tenemos problemas y pensamos que es un problema de identidad, y no sé si se acuerdan, les decía, no, muchas veces es un problema de propósito. ¿Se acuerdan? Que les di el ejemplo del fútbol. ¿Cuál es el propósito del fútbol? Meter gol, ganar. Si le sacas el propósito al fútbol, ya no importa si metes el mejor gol de tu vida, no importa si pasó Luisito y le metiste una patada en la cabeza porque te cae mal, no te van a sacar una roja, no importa, porque le sacaste el propósito. Y muchas veces en nuestras vidas se nos pierde, se nos nubla cuál es nuestro propósito, y esto es lo peligroso. Nosotros pensamos que lo que hacemos no importa porque simplemente estás sobreviviendo, pero lo que yo veo en las Escrituras es que Jesús vino para darte vida y vida en abundancia. No sé tú, yo quiero eso. Yo quiero que mi vida sea abundante, ¿cómo se dice? En todas las áreas de mi vida. Pero tenemos que saber identificar el problema.
En nuestras vidas tenemos algo que se llama IQ. En español no tengo ni idea cómo se dice. Me mataron. O sea, suficiente intelectual. IQ, inteligencia. Pero hay otra cosa que se llama EQ, con la E, que es inteligencia emocional. ¿Cuántos dicen amén? Este no es el momento para meterle un codazo a tu pareja, mucho menos a tus hijos. Y todos sabemos que los adolescentes están empezando a encontrar sus emociones. Y personalmente yo de joven era un fosforito. Mi papá me decía, pará, gato, ¿con quién peleo? Que solo muñecos veo. Y yo me enojaba más. Pero no sé si se acuerdan, pero yo les decía que nuestras emociones son esas papilas gustativas que Dios nos ha dado para vestir nuestra vida, para sacarle el sabor a la vida. Para saber que los momentos buenos, wow, sabe bueno. Para saber que los momentos difíciles, wow, no me gusta mucho este sabor. Pero estas emociones fueron diseñadas para ser simplemente algo que le traen color, que le traen sabor a la vida, mas no el chofer de tu vida. ¿Me siguen? Y yo conozco muchos cristianos que han dejado que sus emociones guíen su relación con Dios, mas no el Espíritu guíe su relación con Dios. Nos vamos a meter a un tema un poco interesante. Yo con 16 años de edad decidí entregarle mi corazón a Dios. En ese momento de mi vida estaba 16, 17, estaba viviendo en Argentina. Estaba jugando fútbol y un domingo en la mañana me desperté y dije, no puedo seguir así, hoy voy a ir a la iglesia porque yo quiero ir a la iglesia. Y me metí en mi celular y busqué churches near me, iglesias cerca de mí, y fui a la primera que encontré. Entré a la iglesia, no había nadie. Me enteré rápidamente que no habían cambiado las horas en la página, entonces llegué 45 minutos antes. Y no les puedo mentir, yo fui y me senté, y esta era una de esas iglesias que no tenía sillas, sino que tenía pews, no sé cómo se llaman en español. Bancos. Entonces yo fui y me senté, y era un lugar enorme. Y no les puedo mentir, entró una señora literalmente así. Y yo la miré y yo dije, Dios mío, que no me vea. Esta señora se nota que no se peinaba hace 48 años. Y ella hizo así y me vio. Y se vino y se sentó al lado mío. Y no sé si conocen del clima de Buenos Aires, pero cuando hace calor, hace calor. Y esto era en el verano, donde hacía calor y no había aire acondicionado en la iglesia. Solo habían de los ventiladores. Y ella estaba tan cerca a mí que estábamos tocando piernas. Entre nuestras piernas ya había un pantano de sudor compartido. Y la señora era sentada así y me miraba. Y yo decía, Dios mío, ¿yo a qué iglesia llegué? Y yo me corría así disimuladamente. Y ella me miraba y se corría. Y yo miraba la hora y yo decía, Dios mío, todavía faltan 45 minutos para que esto arranque. Y no les miento, faltaban literalmente como 15 minutos. Y ya esta señora empezó a temblar. Y yo decía, Jesus, ¿dónde me metí? Y ahora ya no me corría disimuladamente, sino que me paraba y me movía. Y ella literalmente dejaba de temblar, me buscaba y venía y se me ponía al lado y seguía temblando. Y yo, oh my gosh. Se empezó a llenar ese lugar. Rápidamente me di cuenta que ella era la más normal de todos. Le debía haber dado gracias a Dios que me tocó ella al lado. Y bueno, ¿qué sucedió? No les puedo decir de qué se predicó, no les puedo decir ni qué canciones cantaron, porque hubo un momento en el servicio donde parecía que toda la iglesia formaba parte del ministerio de danzas menos yo. Y no sé si alguna vez te ha tocado en una coreografía que todos se lo saben y uno está ahí intentando. Todos danzaban y yo dije, Dios mío, ¿qué pasó? Y en ese servicio, Dios me tocó. ¿Y por qué les digo esto? Porque nosotros como cristianos somos rapidísimos en juzgar. Para cualquier persona que no va a la iglesia, no hay diferencia entre esa iglesia y esta. Esa es la realidad.
Y es más, nunca me voy a olvidar, Dios literalmente me tocó y yo era ahí llorando, yo diciéndole a Dios, Dios, te entrego mi vida, te voy a seguir. Y pasaron la Santa Cena y cuando llegó a mí la Santa Cena me dieron un pedazo de pan así enorme, un puño y una copa así llena de vino. Y yo, wow, esta gente sí le gusta la cena. Y lloraron y yo los ojos los tenía hinchados de llorar y terminaron de orar y yo solo miré ese pan y dije... Me metí ese pan en como 5 mordiscos y más seco imposible. Me tocó pasarlo con el vino. Yo, Dios, perdóname, pero... Y me pasé ese vino cuando terminé yo... Me di cuenta, era una de esas iglesias que uno rompe un pedacito del pan y lo pasa. Toma un sorbito y lo pasa. Ahora no solo era el que no bailaba, el que lloraba todo el servicio, sino el alcohólico que se comió y se tomó toda la Santa Cena. No me miraban mal, me miraban re mal. Pero quiero que sepan esto. Dios cambió mi vida ese día. Y hoy quiero hablar de lo que significa ser lleno del Espíritu Santo, porque hemos diluido lo que significa ser lleno del Espíritu Santo a una experiencia como esa. A que las emociones estén sentados al volante. Y estoy convencido de que mientras estudiemos las Escrituras y veamos lo que dice la palabra de Dios, cada uno de nosotros vamos a salir de este lugar diciendo, wow, yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿a dónde estás? ¿Por qué no inclinas tu rostro? Oramos y le ponemos todo esto en las manos del jefe. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra nos enseña que es esa espada de doble filo que tiene acceso a todo dentro de mí. Te pido, Señor, prepara nuestro corazón para recibir algo, Señor, no solo que tenga el poder, Señor, de cambiar nuestras vidas, Señor, sino que danos también, Señor, la fuerza, Señor, para ser fieles a ese cambio, Señor, y a sostener ese cambio, Señor. Úsame, usa mis palabras, Señor, y que literalmente cada uno de nosotros la podamos guardar en nuestro corazón, donde pueda dar fruto y nuestras vidas puedan disfrutar del beneficio de lo que es tener tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Primer cosa que necesito que veamos, y ahí medio se las pinté, es que tienes que saber cómo identificar el momento en el que estás viviendo. Muchas veces vas a pensar, estoy muy enojado, y esto lo conté en el primer servicio y lo voy a volver a contar aunque esté mi esposa acá. Hay momentos donde yo quiero matar a mi esposa, pero no, voy a hablarle a es que está sentado ahí. Y no es que yo la quiera matar, es que yo tengo hambre, ¿cierto? Entonces tenemos que saber identificar lo que sentimos para poder resolver la situación. Y muchas veces tenemos tanta falta de inteligencia emocional, de poder conocer qué es lo que estamos sintiendo, que no podemos resolver lo que está sucediendo. Y pasa lo mismo espiritualmente. Muchas veces hemos diluido lo que significa sentir la presencia de Dios, ser llenos de la presencia de Dios, que lo hemos dejado simplemente a, pastor, hoy sentí algo. ¿Y qué pasa cuando no? ¿Será que cuando no estuvo el Espíritu de Dios? Pastor, hoy en la alabanza cantaron justo las canciones que me gustan y me dio la piel de gallina. ¿Qué pasa cuando no? Tenemos que tener esa sensibilidad de poder discernir, ok, hay otras cosas más profundas. Y eso es lo que quiero que veamos hoy. Que hay una diferencia abismal entre lo que la cultura nos dice que es ser llenos del Espíritu Santo a lo que la palabra de Dios nos dice que es ser llenos del Espíritu Santo. Entonces quiero que arranquemos, y lo primero que quiero que veamos es el punto de vista del apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla de ser llenos del Espíritu Santo, y si tienes tu Biblia quiero que la abras ahí a 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Y es más, normalmente nunca lo hago, pero hoy se los quiero leer desde mi iPad, como normalmente se hace con los jóvenes. Uno no les dice abran las Biblias, sino que les dice prendan sus Biblias.
Y si tú lo tienes ahí en tu aplicación, te vas a dar cuenta que el versículo 13, hay 3 puntitos en los cuales tú le puedes hacer clic. Pero quiero que leamos, versículo 12. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados, y me encanta esta palabra, dice por. Y ahí es donde tú le puedes dar clic ahí y te da un poquito más de profundidad y de conocimiento al lenguaje original. Dice por, con o en. En otras palabras está diciendo, todos fuimos bautizados por el Espíritu, con el Espíritu y en el Espíritu. ¿Me siguen? Dice un solo Espíritu para construir ¿qué? Un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres, y a todos se nos dio, ¿cómo? A beber de un mismo Espíritu. Y por causa de tiempo no me voy a meter a leer qué es lo que sigue, pero si fueras a seguir leyendo, da una imagen un poco chistosa. Dice que no todos podemos ser ojos, que si todos somos ojos, ¿qué va a pasar con las orejas? Que un pie no puede decidir, no, yo no soy mano, entonces ya no soy pie. No sucede así. Pero hay algo interesante que quiero que veamos. Cuando el apóstol Pablo habla de ser lleno, en otras traducciones o en otras versiones, bautizado por el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, ¿qué es lo que vemos ahí? El resultado, la evidencia es que hay unidad. Una de las cosas más comunes en la iglesia, ¿qué es? La división. Se los prometo, yo apenas les empecé a contar esa historia de mi experiencia, algunos seguro decían, wow, gracias a Dios esa no es mi iglesia. De pronto otros dijeron, no, pastor, ¿cómo así que se va a burlar de otras denominaciones? Inmediatamente ya todos estamos divididos en nuestra manera de pensar. Cuando yo creo que con todo mi corazón, y esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero nosotros deberíamos ser los últimos en juzgar lo que sucede acá adentro. Que hasta la palabra misma dice, no te preocupes de la astilla que el otro tiene en el ojo. Preocúpate del tronco que tienes en el tuyo. Entonces, ¿qué sucede? Acá el apóstol Pablo está diciendo, uno de las evidencias de que ha sido lleno por el Espíritu Santo es que hay unidad. Y todos sabemos, necesitamos unidad en nuestros hogares, necesitamos unidad en nuestros matrimonios, necesitamos unidad en nuestros negocios. Escucha esto, necesitamos unidad en nosotros mismos. En nuestra salud mental necesitamos unidad en todo. ¿Y qué sucede cuando vivimos en un mundo moderno que esta herramienta que tenemos nos ha conectado a todo el mundo, pero nos ha separado de los que vemos constantemente? Que ya lo más común es que una familia se siente a comer y todos estén viendo a ver qué le pasó a la persona que está al otro lado del mundo. Si somos honestos, una de las enfermedades más comunes en el mundo en el que vivimos es la falta de unidad, es la división entre nosotros. Entonces, adivinen, ¿qué sucede si alguien pisa nuestra iglesia y se da cuenta que este es un lugar lleno de unidad? No como la típica iglesia que alguien entra y son todos los grupitos de amigos y el nuevo está parado ahí, parece un moco en la pared, nadie te saludó, nadie te miró. Yo sinceramente oro y le pido a Dios, Dios, haznos una iglesia que ninguna persona pueda pasar por acá, sentirse invisible, sentirse que no son oídas, o que a nadie le importa saludarlas o oír cómo están. No para que tengamos un gran club de amigos, sino que seamos una iglesia llena del Espíritu.
Porque cuando somos llenos del Espíritu, acá mismo el apóstol Pablo lo dice, todos fuimos bautizados por, con o en un solo Espíritu para construir un solo cuerpo. Y creo que es importante resaltar la realidad de lo próximo que sucede. Si estamos hablando de unidad, tenemos que hablar de división. ¿Qué es uno de los factores más grandes en la división? Y acá mismo lo vemos, si fuéramos a seguir leyendo. El pie, dice, no, yo no puedo ser mano, pues entonces no voy a ser pie. Se llama la comparación. La comparación trae división. Y la comparación, y el primer servicio lo dije en inglés porque la verdad todavía no sé cómo decirlo en español, pero la comparación trae algo interesante que se llama compound growth. ¿Y en español es? Nadie sabe. Crecimiento acumulado. En otras palabras, tú no puedes solo comparar un área de tu vida y ya. Cuando tú comparas un área de tu vida, adivina qué va a pasar. Vas a comparar otra y otra y otra y otra y otra y otra hasta que te des cuenta que no te gusta nada de tu vida, todo es un problema, todo es una carga y lo único que has hecho es has escupido sobre la bendición que Dios te ha dado. De pronto tú saliste de la casa, te demoraste 6 horas peinándote, chicas, y te cruzaste una que tiene un pelo perfecto, divino, y le dices, wow, ¿qué te hiciste? Y ella te dice, nada. Tú te demoraste 6 horas y todavía se te ve el pedacito que ya se está quedando calvo. Pero no, dime la verdad, ¿qué te hiciste? No, amiga, no me vas a creer. Se me acabó el champú, me lavé la cabeza con jabón. Inmediatamente uno se empieza a comparar. Entonces, si la comparación es uno de los factores más grandes en crear división, y creo que hay que ser honestos con esto, la comparación de cierta manera es natural para nosotros. ¿Sí o no? Uno no intenta comparar, uno no sale a decir voy a comparar toda mi vida. No, pasa alguien, pasa cualquier cosa y lo primero que se te viene es comparar tu realidad con esa realidad, tu estatus con ese estatus, tu economía con esa economía. Y por eso es que acá aprendemos en la palabra de Dios, es necesario que como seguidores de Jesús, hijos de Dios, constantemente le estemos pidiendo, Señor, lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu. Porque lo que va a traer es unidad, pero a la misma vez, al traer unidad, eliminas y va a empezar a eliminar, a cortar y a sacar de tu vida todo aquello que traiga división, comenzando con la comparación. ¿Y por qué les digo que estos son días para mí para abrir mi corazón y que tengamos una conversación? Últimamente he pensado mucho y si somos honestos les voy a decir como yo me hablo a mí mismo. Yo diría, wow, negrito, ¿cómo sería tu vida si no existiera la comparación en tu cabeza? Y imagínate eso. ¿En qué estado de gratitud y qué estado de felicidad estarías si en tu corazón y en tu mente no tuvieras comparación? Y si les soy honestos, porque estamos siendo honestos, no estamos jugando a la iglesia, no sé qué tan posible sea, pero lo quiero intentar. Me encantaría perseguir con todo la presencia de Dios y decir, Señor, lléname de tu presencia, lléname de tu espíritu, que con simplemente yo entrar, tu palabra de Dios dice que somos embajadores de tu presencia, somos embajadores del reino de los cielos, con simplemente cualquiera de nosotros llenos del espíritu, entrar a un espacio, causamos que unidad se empiece a crear. Imagínate cómo serían las familias de nuestra iglesia, cómo serían los trabajos de nuestra iglesia, las empresas de nuestra iglesia. Te voy a decir algo, cualquier persona con 2 ojos y una mente medio opuesta va a decir yo quiero eso. Va a decir yo quiero eso.
Y yo oro y le pido a Dios, Dios, lléname a mí, llena a mi esposa de tu espíritu, para que nuestros hijos algún día nos miren a nosotros y vean la unidad que tiene nuestra familia y digan, yo quiero eso. Que nuestras vidas valgan la pena seguir. Que lo que le dejas a tus hijos, lo que le dejas a tus generaciones, no sea simplemente una buena economía, sino que sea un buen ejemplo a seguir. Que cuando seas viejo valga la pena contar historias tuyas. Y si somos honestos, nadie se va a acordar cuánto tuviste, qué negocios hiciste, pero sí se van a acordar qué persona fuiste detrás de puertas cerradas. Qué papá fuiste, qué mamá fuiste, qué esposo fuiste, qué esposa fuiste. Y por eso es tan importante ser llenos constantemente del Espíritu Santo para crear unidad en nuestras casas. Y quiero que veamos esto, porque si hablamos de lo que el apóstol Pablo enseña y nos muestra a través de las Escrituras, toca ahora ver lo que normalmente como cristianos vemos como la demostración de ser llenos del Espíritu o bautizados en el Espíritu. Y son las palabras del apóstol Juan. Y si vamos ahí en tus Biblias a Hechos, capítulo 1, versículo 4. Quiero que veamos esto y acá vamos a pasar un par de minutos y ya nos vamos a almorzar. Pero mira esto, Hechos capítulo 1, versículo 4. Y estas son las palabras de Jesús. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Quiero que saltemos un par de versículos más abajo, el versículo 8. Miren lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué? Sobre ustedes recibirán ¿qué? Poder, y serán mis ¿qué? Testigos. Esa es la parte que tienes que subrayar. Mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Acá es donde empezamos a ver la otra cara de la moneda. Porque estamos a un par de versículos de ver cómo los discípulos reciben el Espíritu Santo. Pero acá estamos viendo que Jesús mismo, porque acá Juan está diciendo lo que Jesús le dijo a los discípulos, que van a recibir el Espíritu Santo con poder. ¿Para qué? Para ser testigos. En otras palabras, si estás tomando nota, sino el propósito de ser lleno del Espíritu Santo es para que puedas cambiar el mundo. Y quiero ser muy claro con esto. Cuando te digo que cambiar el mundo, no te estoy diciendo vas a cambiar el mundo, porque eso sucede en muchas iglesias. Te dicen tú vas a cambiar el mundo. Mentira, no vas a cambiar el mundo. La realidad es que las personas que cambian el mundo son muy pocas. Pero yo sí creo que cada uno de nosotros fue creado, diseñado, y Dios puso en nosotros el propósito de cambiar nuestro mundo. Que Dios te amó tanto y amó tanto al mundo en el que te ha puesto, que te puso a ti ahí. Y es más, te lo compruebo con lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Cuando vemos Jerusalén, está hablando de una ciudad. Judea es un área, es como decir el condado. Samaria ya es la ciudad del lado. Y hasta los confines de la tierra. En otras palabras, iglesia, quiero que escuches esto bien. Acá la palabra de Dios está diciendo y enseñándonos que el cambio viene de adentro hacia afuera. Que cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, va a venir sobre ti para empoderarte, para arrancar en tu hogar, para que tu matrimonio se sane, para que tu hogar se sane. Porque lo vemos en la palabra, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve
ganar un montón de personas, pero tu matrimonio se pudre, tus hijos te odian. El Espíritu Santo viene sobre ti, te empodera para ser testigo, keyword, testigo. Pero que vayas de adentro hacia afuera. Porque seamos honestos, yo puedo tener el honor y el privilegio de tener este micrófono en mi mano, puede que me inviten a predicar en una conferencia de 100,000 personas, pero no importa si no lo estoy haciendo en mi casa. No vale de nada si el hombre que mi esposa ve en la casa es diferente. El Espíritu Santo te llena para que tu mundo cambie de adentro hacia afuera. Y es más, si fuéramos a seguir leyendo el otro capítulo, vemos que ya los discípulos reciben el Espíritu Santo y vemos que ellos reciben lenguas, y la palabra de Dios dice lenguas de fuego. Entonces culturalmente pensamos que una de las confirmaciones de que recibiste el Espíritu Santo es que hablas en lenguas. Pero si lees toda la historia, lo que yo te acabo de decir es que tú recibes el Espíritu Santo para ser empoderado, para cambiar tu mundo. ¿Me siguen? Los discípulos reciben el Espíritu Santo, hablan en lenguas. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que hablaban en lenguas y las personas que estaban ahí escuchaban como el evangelio se predicaba en su lengua. Entonces el propósito de ser bautizados, llenos del Espíritu Santo, no era para que hablaran en lenguas, era para que otros recibieran la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y nunca me voy a olvidar, en la universidad tenía uno de mis compañeros de casa, Ricky. Y Ricky es de Malasia. Y yo un día le pregunté, Ricky, porque empecé a aprender de su cultura, y Ricky me hablaba en inglés y yo creo que ni Ricky mismo se entendía. Y un día le dije, Ricky, ¿cuál es tu nombre de verdad? Y él me dijo, Hyun Min Kim. Yo, wow, Ricky. Vamos a quedar Ricky. Y más adelante me di cuenta que ellos escogen el nombre que ellos quieren. Y yo creo que una vez les conté esto, y un día me senté con Ricky y yo le dije, Ricky, ¿por qué escogiste Ricky? De todos los nombres. Y él literalmente se para y me dice, oh, Pablo, Ricky Martin. Y yo, no, Ricky, eso no es para ti. Rompo esas ataduras. Pero nunca me voy a olvidar, estábamos en una reunión de oración y yo estaba parado acá y éramos un montón de amigos, y Ricky estaba parado al lado mío, y de la nada Ricky empieza a hablar en español. Perfecto. Y yo solo lo miro así, yo digo, este mentiroso, ¿tanto te gustó Ricky Martin que hablas español? Y Ricky estaba ahí orando en español. Y bueno, pasó, esa noche llegamos a la casa y yo le dije, Ricky, ¿por qué nunca me dijiste que hablas español? Y me dijo, oh, Pablo, no. Me decía, Ricky, no. Y después de como media hora él me explica que él no sabe nada de español, que a duras penas habla inglés. Y yo le digo, Ricky, ¿tú estabas orando en español? No. Yo, sí. Y después me enteré que la persona que estaba al lado de él estaba atravesando un momento muy específico, y lo que estaba saliendo de la boca de él era para ella. Y muchas veces para nosotros ese es el momento, ese es el wow, el Espíritu Santo me bautizó. Pero se nos olvida que el Espíritu Santo está ahí para empoderarte, para cambiar tu mundo. Y no significa que no van a pasar cosas grandes a través de tu vida. Pero lo que sí estoy diciendo es que no vamos a buscar el milagro, sino que vamos a buscar el hacedor de milagros. Que no vamos a buscar el que enciende una llama, sino que vamos a buscar la fuente que es la llama. Que no vamos a buscar simplemente que, wow, Dios, haz algo, sino que yo voy y busco al Dios que no falla.
Que cuando hablamos de, hey, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, no es para que sea raro. Si tú fuiste lleno por el Espíritu Santo y de la nada te convertiste raro, se los dije la semana pasada, el Espíritu Santo no es raro, tú eres raro. Pero tú y yo vivimos en un constante, una existencia constante de una necesidad desesperada de ser llenos del Espíritu Santo. Y quiero que veamos, miren lo que dice la palabra de Dios en Lucas. Porque Lucas 3:16, y por tiempo no lo voy a leer, pero habla y dice, son las palabras de Juan el Bautista. Dice: yo los bautizo con agua, pero el que viene después de mí los bautiza con fuego y poder. Y creo que podemos hablar un poquito de qué significa tener ese fuego. Muchas veces vemos y entendemos que eso de estar encendidos por Dios te convierte rarísimo. No, estar encendido por Dios te vuelve vivo, te saca de tu rutina. Y quiero que otra vez volvamos a esa manera de pensar: wow, ¿cómo sería mi vida si yo realmente estuviera encendido por Dios? ¿Cómo sería? Y creo con todo mi corazón que Dios, y lo anoté en mis notas y lo puse en inglés, God has given you a grace for this season. You've been graced for this season. En español sería: Dios ha puesto su mano sobre ti con gracia para el momento en el que estás viviendo. Y el primer servicio les contaba, yo con todo mi corazón creo que nosotros como iglesia no somos una iglesia que sale a orar por personas. Creo que es mucho más fácil salir y orar por alguien que estar presente por las personas que ya están en tu mundo, que ser un ejemplo a seguir por las personas que ya te conocen. Y ojo, no estoy diciendo no lo hagas. Si tú estás por ahí y sientes en tu corazón, ora. No vayas a decir: no, es que el pastor me dijo que nosotros no oramos por las personas en la calle. No, sí. Como de la misma manera creo que hay ministerios que tienen la mano de Dios. Dios les ha puesto una gracia sobre ellos para salir y orar por personas. Pero cuando yo veo nuestra iglesia, cuando oro sobre nuestra iglesia, yo veo que somos una iglesia empoderada para cambiar el mundo al cual Dios nos ha dado. Que vamos a tomar las decisiones difíciles de seguir apareciendo semana tras semana, que vamos a ser constantes con lo que decimos creer, que vamos a ser fieles al proceso, que si yo necesito crecer voy a ser fiel a ese proceso, y que las personas que me rodean lo van a ver. Se van a dar cuenta: no soy perfecto, pero lo estoy intentando. Pero de la misma manera, mientras perseguimos ser llenos por el Espíritu Santo, te lo prometo, van a haber momentos donde tu espíritu te jale y va a ser imposible ignorarlo. Y es más, lo vemos ahí en Lucas 3:16, vemos que Juan el Bautista dice: yo los bautizo con agua, pero viene uno detrás de mí que los bautizará con fuego y con poder. Pero si vamos un poquito más atrás, vemos la historia del papá de Lucas, Zacarías. Un hombre que en ese momento no estaba lleno del Espíritu. Y hay algo que sucede: cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, te vuelves sensible al Espíritu Santo. Y la Biblia nos cuenta que hay un momento en el cual un ángel se le aparece y le dice: vas a tener un hijo. Y él le dice: no, te equivocaste. El Zacarías se ha equivocado. Este está viejo, mi esposa está vieja, no vamos a tener un hijo. Pero si no eres lleno del Espíritu Santo, cuando el Espíritu te hable, vas a responder con lógica, porque esas son dos cosas que no pueden coexistir. Pero si estás lleno del Espíritu Santo, cuando tu espíritu sea jalado por el Espíritu de Dios, vas a darte cuenta: wow, esto en mis ojos lógicos no hay manera de explicarlo, pero Dios, tú vas a hacer algo. Estás a punto de moverte. Y esta historia se las he contado 1000 veces cuando compramos este mismo piso. No sé si se acuerdan. Estábamos en Floor & Decor. Un muchacho literalmente se desploma, mi papá va corriendo,
le dice a la familia, can I pray? Y yo voy a apoyar a mi papá. Mi papá se da vuelta y me dice, che, gato, ora vos. Y yo, no, tú te metiste en esa. Yo no me metí en esa. La oración más sencilla de mi vida. Tenía más fe una hormiga que yo en esa oración. Dios, gracias. Te pido que lo toques. Tú en tu palabra dices que los que creen en ti pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y este muchacho literalmente hizo ¡pah! Y se paró tanto que me asustó y toda la familia saltaba y celebraba y éramos ¡eh! Y después voy y me encuentro a mi papá y le digo, pa, ¿lo puedes creer? Y me dice, ¿qué pensaste que iba a pasar? Y yo, pues nada. Ahora veo que es un momento donde su espíritu fue jalado. Y quiero cerrar con esto. Muchas veces nosotros pensamos que ser llenos del Espíritu es algo que pasa una vez. Pero estoy convencido de que esto es algo que deberíamos buscar todos los días. Que esto debería ser parte de nuestro buscar de la presencia de Dios constantemente. Y Lucas capítulo 24, versículo 49 dice, ahora voy a enviarles, y estas son las palabras de Jesús, lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad, escucha esto, hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Esto es algo que tienes que decidir vivir todos los días. Y no es para que te conviertas en un super saiyajin, que ese no es el efecto Espíritu Santo, sino el efecto Espíritu Santo te empodera para ahora sí ser un hijo de Dios de verdad, no solo por nombre. Que la palabra de Dios dice que esto no es solo es palabra, sino que es palabra y es poder. Y mi oración es que cada uno de nosotros salgamos de este lugar con una convicción clara que diga, yo no voy a buscar el milagro, yo voy a buscar el hacedor de milagros. Yo no quiero buscar el fuego, quiero buscar el que enciende esa llama. Yo no quiero buscar tener poder, quiero buscar la fuente de todo poder. Porque solo Dios es capaz de tomar el momento en el que te encuentras, traer unidad a tu vida, en todos los aspectos de tu vida. Solo Dios es capaz de respirar sobre ti, empoderarte para cambiar tu mundo, para que seas realmente un agente de cambio. No simplemente un ente más, una persona más que existe. Porque esto lo creo con todo mi corazón. Fuiste creado para crear cambio, pero no puedes solo. Entonces, ¿dónde estás? ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, te damos gracias. En este momento, Señor, te pido, habla a cada uno de nuestros corazones. Resalta en nosotros, Señor, la necesidad de algo real contigo. Que, Señor, el momento, Señor, que somos llenos de tu Espíritu, pasamos de ser palabras y entramos a ser acción. Que no simplemente queremos decir que te seguimos, decir que creemos en ti, Señor, sino que queremos seguirte y queremos vivir lo que decimos. Que nos podamos hacer las preguntas de, Señor, realmente ¿cómo sería mi vida si tu Espíritu inundara cada área de mi vida?
qué relaciones, qué aspectos, qué momentos de mi vida que están rotos, divididos, encontrarían restauración. Qué momentos, qué áreas, qué oportunidades en mi vida, Señor, entraría a ser un instrumento en tus manos, un agente de cambio. Te pongo en tus manos, Señor, cada persona en este lugar. Tú sabes cómo llegamos hasta acá. Y solo te pido, no dejes que salgamos de este lugar igual.